Hola, muy buenos días. Good morning, people. Welcome, everybody. Ok, vamos a iniciar. Hoy vamos a hacer un pequeño taller sobre el pasado simple, un taller del que hablamos en nuestra web conferencia. Y hoy vamos a hacer una pequeña revisión de algunos aspectos del pasado simple que nos permitan ir avanzando en el desarrollo de la tarea 6. Sin embargo, quiero recomendarles y recordarles más bien que el tema del CIPAS de esta semana va a ser sobre pasado simple, igual que el de la próxima semana también. Así que es muy importante que ustedes intenten en lo posible también asistir a nuestro CIPAS semanal, al que hacemos todas las semanas con un profe diferente. Esta semana será hecho por la profesora Andrea Pérez, Ángela Andrea Pérez, y va a ser sobre pasado simple. Así que les recomiendo también que estén pendientes. Creo que es el viernes, me parece, de la próxima semana. Sin embargo, hoy vamos a charlar sobre el pasado simple, vamos a hacer una pequeña revisión y algunos detalles que nos permitan ir avanzando en el primer punto, que es el punto de writing de nuestra tarea 6, de nuestra task 6. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, vamos a iniciar y vamos a comenzar hablando del pasado simple. Y para hablar del pasado simple, vamos a primero hacer un reconocimiento muy general y muy rápido sobre qué es el pasado simple y para qué lo vamos a utilizar. ¿Listo? El simple past, pasado simple. Muy bien. Lo primero que vamos a decir es que el pasado simple nos sirve para contar, para informar una idea o una acción que sucedió en el pasado. Pero no es solamente que sucedió en el pasado, sino que comenzó y que terminó en el pasado. Y algo muy importante, un detalle muy importante, es que tiene un momento específico en el que sucedió. Si nosotros revisamos nuestra tarea 6, en la tarea 6 nos dice la semana pasada. Cuéntame 5 cosas que tú hayas hecho la semana pasada y 3 cosas que no hayas hecho la semana pasada, ¿verdad? Dijimos en la webconferencia que podíamos hacer cosas del mes, no necesariamente de la semana pasada, de pronto del mes pasado, pero seguimos teniendo un momento específico del tiempo, ¿cierto? Es decir, una especificidad en el tiempo. De pronto la semana pasada, o de pronto decir el 31 de octubre, o decir una fecha específica del pasado. Esa es una característica muy propia del Simple Past. Muy bien. Otro detalle importante, las expresiones de tiempo. Decimos que hablamos de momentos específicos del pasado, pero para hablar de momentos específicos del pasado vamos a necesitar esas expresiones de tiempo. Y esas expresiones de tiempo son las que nos van a ayudar a nosotros a reconocer que efectivamente un evento lo estamos diciendo en pasado simple. ¿Listo? Yo les voy a presentar a ustedes algunas expresiones de tiempo, por supuesto que hay más, y ustedes me van a ir ayudando a reconocer esas expresiones de tiempo, es decir, me van a decir qué significan esas expresiones de tiempo para irlas reconociendo. ¿Les parece? Comencemos con la primera, si la están viendo en pantalla. La primera dice yesterday. Pueden ustedes escribir en el chat, no hay problema. Si quieren pueden utilizar su micrófono. Cuéntenme qué significa esta primera expresión de tiempo que estamos viendo que dice yesterday. ¿Tenemos nuestros micrófonos habilitados? Sí, correcto. Pueden escribirme a través del chat. Listo, tengo ahí un mensaje de Paula. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Angie. Muy bien. Ya tenemos una expresión de tiempo que dice yesterday, yesterday. Me dice Paula y me dice Angie Paola que esta expresión significa ayer. Muy bien. Esta expresión es una expresión específica de tiempo. Lo que se hizo ayer ya se hizo y no se puede hacer nada más, ¿cierto? Supongamos que yo estoy recogiendo la cosecha y ayer recogí 80 canastas de café. Yo no sé nada de eso, pero voy a poner un numerito. 80 canastas de café. Me quedaron todavía muchas más para sacar, pero ya no puedo sacar nada más ayer. Ya las que saqué ayer esas fueron. Las de hoy ya es un tiempo diferente, ¿cierto? Por eso el pasado simple son acciones que empezaron y que se acabaron en el pasado. Ya no hay forma de que nosotros podamos agregarle algo más a ese pasado simple. Muy bien, atentas por favor, la siguiente expresión está en pantalla, dice last month. Y tengamos en cuenta esa pronunciación de la TH al final, TH. Es un sonido sordo, ¿cierto? Last month. Y vamos a presionar los dientes de arriba con la lengua para que salga el aire forzadito. ¿Listo? Month. Voy a exagerar aquí un poquito el sonido para que lo escuchemos. Last month.
Muy bien. El mes pasado me dice Paula, el mes pasado me dice Andrea del Pilar. Very good. Last month. Ya que estamos hablando de last month, cuéntenme por favor si quieren a través del chat, si quieren a través del micrófono, ¿qué mes era last month? What month was last month? ¿Qué mes era? ¿Cómo se llamaba ese mes? October, Angie Paola. Very good. October. Excellent. Ok, very good. Let's continue. Vamos con la siguiente expresión y vamos viendo que hay expresiones que se parecen bastante entre sí, ¿cierto? La siguiente expresión se llama last year. Practiquemos la T del final de last, ¿vale? A veces como nosotros hablamos español, no es tan fácil poner doble sonido de consonante, como la S y la T. Entonces como que nos quedamos en la S nada más. Last year. No, last. Ponemos la T al final, last year. Y Paula me dice que last year significa el año pasado. Very good. Miren que todas estas expresiones de tiempo que estamos viendo hasta el momento son expresiones acabadas. En ningún momento podemos agregarle alguna otra cosa a esas acciones, ¿no? Lo que se hizo, ya se hizo. Good. Otra, ahí dice last week. Ahí quedó de ladito, pero ahí se entiende. Last week. ¿Qué significa ese last week? Muy bien, Paula Andrea, estás muy atenta. La semana pasada, very good. Y ahí ya vamos viendo que tenemos un patrón. Todas esas expresiones de tiempo que dicen last, me está hablando de la última vez que, la última vez, el último mes, la última vez, el último año, la última vez, la última semana, la semana pasada, la semana anterior. Ya ese last lo tenemos ahí bien cuadradito porque nos va a servir bastante, ¿no? Last month, last week. Muy bien. Esta expresión es clave, súper importante cuando hablamos del pasado simple, se llama ago, ago. Se escribe con A, pero su pronunciación es muy parecida a una E, ago, ago. ¿Qué significa ese ago? Hace, me dice Angie Paola, muy bien, y lo escribiste con muy buena ortografía, con H y con C. Hace. Ok, very good. Paula Andrea, hace, very good. Ok. La traducción más común que nosotros le hacemos a la palabra ago es efectivamente hace y le pegamos una cantidad de tiempo, ¿cierto? Yo puedo decir hace 3 meses, 3 months. Pero esta expresión ago la utilizamos al final y no al comienzo de la expresión como si lo hacemos en español. Entonces, si yo digo hace 3 meses, voy a decir 3 months ago. 3 months ago. Y lo que estoy diciendo es hace 3 meses. Pero por supuesto que la traducción no va a ser palabra por palabra en español, porque nosotros siempre ponemos la expresión hace antes de la expresión. En inglés la pondríamos después. Algunas otras personas traducen la expresión ago como atrás. Y podríamos decir 3 meses atrás, 2 semanas atrás. Y de esa forma no le cambiamos el orden para la traducción. Como a usted le funcione, igual significa lo mismo. Bien, vamos bien. Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio muy cortico en el chat. Yo les voy a dar a ustedes 3 expresiones de tiempo en español. Ustedes me escriben en el chat cómo diríamos esas expresiones de tiempo en inglés. ¿Listo? Comencemos con la que acabo de decir. Hace 3 meses. Hace 3 meses. Yo quiero contarle a alguien una experiencia que me sucedió hace 3 meses cuando estábamos iniciando este semestre. ¿Cómo digo yo la expresión hace 3 meses? Teniendo en cuenta que ya vimos esta expresión ago. Hace 3 meses. 3 months ago. Lina, eso es correcto. 3 months ago. Y si lo queremos ver escrito, Paula Andrea y Angie Paola lo han escrito también. Angie Paola le faltó ahí la S en la palabra meses, pero está muy bien escrito de todos modos. Muy bien, Angie. Diana, very good. 3 months ago. Jennifer, very good. Eso es. Muy bien, animémonos a participar. So, gracias Lina, gracias Jennifer, Diana, Angie Paola y Paula Andrea. 3 months ago. Muy bien, vamos con la segunda. La segunda expresión va a ser hace 2 semanas. Hace 2 semanas viajé, conocí, comí, no hice, no presenté. Two Hace 2 semanas. Dime, last Lina. two last week ago. No, casi, No. Lina, casi, casi.
Recuerda que en este no decimos last porque no hablamos de la pasada, ni la pasada semana, ni el pasado mes, ni nada. Solamente periodo de tiempo. Ah, perdón, no eran 3, sino 2. Dos semanas. So, 2 weeks ago. 2 weeks ago. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Diana. Jennifer, very good. 2 weeks ago. Listo. Y la última expresión. Vamos a hablar de algo que sucedió hace 9 años. Eso fue en 2013, ¿fue? Sí. Hace 9 años. Yo quiero decir que hace 9 años compré mi bicicleta. Hace 9 años pude conocer el mar. Hace 9 años. Tengo respuesta de Diana, de Angie Paola. Muy bien. 9 years ago. 9 years ago, Paula Andrea. 9 years ago. Very good. So, hace 9 años. Very good. Esas expresiones de tiempo van a ser súper importantes cuando estemos hablando en el pasado simple. Para nuestra tarea 6, dijimos que íbamos a hablar de cosas que pasaron la semana pasada. Entonces, si ustedes quieren utilizar la expresión last week, para todas las 8 oraciones, las 5 afirmativas y las 3 negativas, estaría perfecto, está bien porque estamos cumpliendo con lo indicado. Pero también habría otra posibilidad si estamos hablando de días en específico. Y podríamos decir, por ejemplo, el pasado domingo, no mentiras, digamos el pasado lunes, ya que fue Halloween. El pasado lunes. ¿Cómo digo yo? El pasado lunes. Recuerden que con la expresión last y con la expresión next no utilizamos el artículo de, ¿listo? En español sí decimos el pasado lunes, pero en inglés solamente diríamos pasado lunes, no utilizamos el artículo de, ¿listo? Jennifer me dice, last Monday, very good. Diana, last Monday, good. Esa es otra expresión de tiempo que podríamos utilizar para hacer nuestro ejercicio de la tarea 6, incluso con cualquiera de los días de la semana. Muy bien. Una recomendación importante, los días de la semana siempre los vamos a escribir en capital letter, eso quiere decir en mayúsculas, ¿vale? Los días de la semana en inglés son nombres propios. En español los escribimos en minúscula porque son nombres comunes, pero en inglés son nombres propios. Tanto los días de la semana como los meses del año los vamos a escribir capital letters, so en mayúsculas, ¿vale? En mayúscula pues la primera, ¿no? La letra inicial. Ahora sí entremos a lo que más nos interesa, que van a ser los ejemplos de las oraciones que necesitamos para poder hablar en pasado simple. Recuerden que vamos a escribir 5 oraciones afirmativas y 3 oraciones negativas en pasado simple. ¿Qué me encuentro yo? Ahí me voy a encontrar con algunos ejemplos, como por ejemplo este que vemos en pantalla. ¿Alguna de ustedes le gustaría leer este ejemplo para mí, por favor? Señoritas, ¿alguna de ustedes que me lea el ejemplo que vemos en pantalla? I saw Mary yesterday. Very good, Lina. Thank you so much. I saw Maria yesterday. Very good. Entonces, aquí tengo 2 elementos que están ahí marcaditos de una forma diferente. El primer elemento que yo veo de una forma diferente es que tengo una palabra subrayada. Y esa palabra subrayada dice so, S-A-W, ¿cierto? Si ustedes conocen los verbos irregulares, saben que ese es el pasado del verbo sí. Es un verbo irregular, que quiere decir ver. Como yo busqué en mi lista de verbos irregulares, y ya vamos a hablar de eso, el pasado del verbo sí, S-E-E, que significa ver, encontré que el pasado de ese verbo es S-A-W, so. Ahí diría yo vi a María y luego viene la expresión de tiempo que también está marcada con un color especial porque es muy, muy importante la expresión de tiempo en el pasado simple. So, yesterday. I saw Maria yesterday. Y estoy diciendo, yo vi a María ayer. Una acción que empezó y que se acabó en el pasado. ¿Listo? Por eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Este es un verbo irregular. Y los verbos irregulares tienen una forma bien diferente de armar sus formas en pasado. Algunos son muy parecidos, otros son totalmente diferentes. Miren que en este verbo sí pasó a ser en pasado so, S-A-W.
y prácticamente solo conservó la primera letra, del resto lo cambió. Ahí no hay ninguna regla, por eso se llaman irregular, porque no siguen las reglas. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que tener a la mano la lista de verbos irregulares, lista de verbos irregulares, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño corte aquí. Las personas que están trabajando conmigo en un computador o con buen internet, de pronto que no estén en el celular porque es un poquito más difícil, vamos a ir a Google, al buscador o al buscador que ustedes utilicen y vamos a buscar una lista de verbos irregulares. ¿Listo? Busquémosla ahí, de pronto ustedes ya conocen algunos verbos irregulares. Vamos a buscar una lista de verbos irregulares. Busquémosla en Google, hay un montón, hay muchísimos recursos de verbos irregulares en internet. Y en esa lista de verbos irregulares, ojalá ustedes la pudieran imprimir y tener en físico ahí en su escritorio, en donde ustedes estudian, porque las vamos a necesitar bastante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si ustedes ya conocen el verbo, está muy bien. Si no lo conocen, lo podemos buscar en la lista. Yo les voy a contar a ustedes 5 verbos irregulares. Yo se los voy a decir y a escribir en presente. Y ustedes me van a escribir, por favor, cuál es la forma de ese verbo irregular en pasado. ¿Listo? Va a ser un ejercicio muy sencillo. Yo voy a anotarlos por aquí para que no se me olviden. Y ustedes me escriben si quieren a través del chat, preferiblemente. ¿Cuál es el pasado de ese verbo? ¿Listo? Vamos a comenzar con uno fácil. Todos los que yo les voy a dictar son irregulares. Vamos con el primero, uno fácil. Vamos con eat. Eat, que significa comer. Busquémoslo en la lista de verbos irregulares. Si no lo conocemos, si lo conocemos, pues tanto mejor. ¿Cuál es el pasado del verbo eat? ¿Cómo es el pasado del verbo comer? Es un verbo irregular. Todos los que les voy a dictar en esta sección son irregulares. Good. Muy Ate. bien, Diana, Lina, muchas gracias. Andrea, very good. Excellent. Este verbo que tenemos, Angie, Paola, Brian, hello, very good, ok. Este verbo que tenemos aquí es un verbo irregular y si ustedes se dan cuenta, tiene las mismas letras, pero las tiene todas en un desorden diferente, ¿cierto? Ate, ate. Ese es el pasado del verbo eat. Entonces, si yo digo que yo comí ayer, solamente eso, yo comí ayer. ¿Cómo digo eso? Yo comí ayer, no le estoy poniendo nada más, no le estoy poniendo objeto directo todavía, no estoy diciendo qué comí, ni con quién, ni en dónde, nada. Yo comí ayer. I ate yesterday, Diana. I ate yesterday, Jennifer. Very good. Excellent. Muy bien, Andrea, Angie, Paola. Ese ejemplo de oraciones que ustedes están escribiendo en el chat es básicamente lo que vamos a necesitar para la tarea. Es así de sencillo, ¿listo? Vamos a buscar el verbo y armamos la oración cortica. Muy bien, very good, yesterday, excellent, ok. Vamos entonces ahora con el siguiente verbo. Voy a buscar otro verbo que sea bastante conocido, bastante fácil, pero por supuesto irregular. Y el verbo se llama swim, swim. El verbo es nadar. Cuéntenme cuál es el pasado del verbo swim. Swim, nadar. Todos los verbos que yo les voy a dictar en este ejercicio son verbos irregulares. Tengo una respuesta de Angie Paola. Tengo una respuesta de Brian. Recuerden tener a la mano la lista de verbos irregulares. Hay muchas listas de verbos irregulares en internet. Tengámosla porque nos va a ser muy útil. Andrea del Pilar, Paula Andrea, very good. So, el pasado, Diana, very good. El pasado del verbo swim es swam. Recuerden que esa W que está dentro de las palabras, las leemos como si fueran una U. Swim, swam, ¿vale? No las leemos en español como we o algo así. No, solamente como si fueran una U. Swim, swam, very good. So, Diana, swam, very good. Un ejemplo rápidamente. La semana pasada yo nadé en el río. Uy, esa oración está chévere. La semana pasada yo nadé en el río. Es solamente un ejemplo, tengan precaución porque el invierno está fuerte en todo lado, hay corrientes súbitas, crecientes súbitas, así que mucha precaución. Muy bien, ¿cómo digo entonces? Yo nadé en el río la semana pasada. Yo nadé en el río la semana pasada, last week.
Diana, ¿quién? Ahí no me estás diciendo quién nadó. Tenemos que ponerle ese sujeto, el I. I. Muy bien, Diana. Vamos a armarla nuevamente, ¿listo? ¿Quién me habló por ahí? Last week, Brian, repíteme, porfa. I swam. I swam the river the last week. Ok, very good. Muy bien, Brian. Te están sobrando ahí esos de. No le pongas de last week, solamente last week. Pero muy bien, lo hiciste muy bien, Brian. Excelente. Angie Paola, Jennifer, I swam. Jennifer, recuerda, con M, ¿vale? Swam terminado en M. Angie Paola, swam, very good. Mentiras, era Jennifer, good. Mónica Julixa, last week I swam con M, Mónica, I swam in the river. Diana, last week I swam in the river, very good. Paula Andrea, last week I swam in the river, eso está correcto. Ahora, esa expresión last week que ustedes pusieron al principio y que le pusieron una comita en algunos casos, la podemos ubicar en dos preferiblemente, en dos ubicaciones preferiblemente. Así al principio, como lo pusimos en este ejemplo, o bien al final, ¿vale? Pero no vayamos a interrumpir el sujeto y el verbo. No metamos nada entre el I y el swam, por ejemplo. No, en español somos muy flexibles para eso, pero en inglés no. Entonces, o bien al principio de la oración o bien al final de la oración, pero nada en el medio que interrumpa, ¿listo? Muy bien, caballeros, señoritas, esto está muy bien. Vamos con la siguiente, el siguiente verbo irregular. Tengan a la mano la lista, por favor, por si de pronto no lo conocemos. El verbo se llama write, write, que nosotros lo llamamos en español escribir. Recuerden que esa W del verbo write no se pronuncia, solamente leemos desde la R. Write. Busquémoslo por favor en la lista o si ya lo conocemos tanto mejor. Paula, Andrea, Jennifer, Andrea, Brian, cuéntame. Angie Paola, very good. Andrea del Pilar, wrote. Este verbo también solo le cambió una letrica, ¿cierto? De su forma en presente a su forma en pasado. Brian, very good, wrote. Listo. Entonces, el ejemplo con este va a ser muy sencillo. Vamos a proponer un ejemplo que dice, ayer yo escribí un poema. O yo escribí un poema ayer, dejemos el ayer al final, ¿listo? Yo escribí un poema ayer. La palabra poema es bien sencilla, es bien parecida a español. Vamos a decir a poem, un poema, a poem. Yo escribí un poema. I wrote a poem yesterday. Brian, eso está muy bien, felicitaciones, very good, that's it. Vamos a escribir nuestro ejemplo, el ejemplo es, yo escribí un poema ayer. Muy bien, Angie, Jennifer, Angela. Angela, creo que es tu primera participación, ¿no? Y no te había leído, muchas gracias. Paula, Andrea, very good. Andrea del Pilar, Jennifer, Angie, Diana, very good. I wrote a poem yesterday, very good. Andrea, recuerda, yesterday lo pronunciamos A, pero se escribe I. Yesterday lo escribimos. Very good, excellent. Qué buen trabajo, caballeros, señoritas, excellent. Esto es lo que tenemos que hacer para nuestra primera actividad, ¿no? Escribir cinco cosas que nosotros hicimos en el pasado. Pero como ustedes se dieron cuenta, nos encontramos con algunas que son verbos regulares y algunas que son verbos irregulares. No hay forma, I was sleeping, don't worry. No hay forma en la que nosotros podamos saber cuáles verbos son regulares y cuáles son irregulares simplemente mirando al verbo. Nos los vamos a ir aprendiendo, vamos a saber que unos verbos son regulares, como por ejemplo eat, comer, o swim, nadar, o ¿cuál fue el otro? Write, escribir. Ya esos verbos sabemos que son irregulares. Y asimismo nos vamos a ir aprendiendo los que son regulares, que son el otro tipo de verbo. Entonces, recuerden, tenemos dos tipos de verbos, los que son regulares y los que son irregulares. Por supuesto que los verbos irregulares son un poquito más difíciles, porque no hay ninguna regla que los cobije y tenemos que buscarlos en la lista, por si no, no lo sabemos. Ya después de utilizarlos un par de veces, ya nos los vamos a saber, ya no necesitamos mirar en la lista, pero mientras estamos aprendiendo es muy importante tener la lista a la mano. Así que mi recomendación es, si puede, imprímala
imprímala, téngala ahí a la mano. Y si no la puede imprimir, en su cuadernito vaya tomando apuntes de cuál es el pasado de este verbo. Y de pronto al final de su cuadernito, en donde sea que usted tome apuntes, téngalo ahí, ¿vale? Recuerden que escribir, no escribir en el computador, sino escribir a manuscrito, digamos, nos ayuda a organizar el pensamiento, a que no se nos vayan olvidando las cositas que vamos aprendiendo. Ok, very good. Entonces, tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Muy bien. Aquí tengo una lista de verbos. Esa lista de verbos ya está en pasado. Ya está en pasado. Hay algunos verbos que son regulares y algunos verbos que son irregulares. Vamos a charlar un poquito sobre los verbos que son regulares. Verbos que son regulares. Por ejemplo, ¿cuál de esos verbos que ustedes ven ahí en esa listica sabemos que puede ser regular? Diana, esa es una muy buena pregunta. Por el momento son solo oraciones. Solo oraciones. Si tú las quieres numerar, 1, yo escribí un poema ayer. 2, yo nadé en el río ayer. Perfecto, ¿vale? No es necesario que sea un párrafo constituido, no. Lo que más me interesa ahorita es que armemos las oraciones bien armadas. Para armar textos, párrafos y eso, ya vamos a tener más tiempito. ¿Listo? Miremos entonces en esta lista. Cuéntenme de esa lista que ustedes ven ahí en pantalla. ¿Cuál verbo puede ser regular? De esos de ahí, ya miramos si efectivamente sí es regular o no. ¿Cuál de esos verbos que está ahí? Uno solo, hay varios, pero cuéntenme uno, por ejemplo. Studying, Student. Bien, Lina, bien, Brian. Paula Andrea, Pilar. Ok, Brian, gracias, bien. Jennifer. Ok, perfecto. Miremos que los verbos que ustedes me dijeron, que Brian, Lina me dijo, que Paula, que Andrea, que Jennifer me contaron, tienen algo en común y es algo que los hace reconocer fácilmente, pues porque ya están en pasado, ¿no? Si estuvieran en presente, de pronto no es tan fácil reconocerlos, pero ya estando en pasado los reconozco muy fácilmente. Todos esos verbos que me dijeron estas niñas y además Brian, es que terminan en D o en ED, ¿cierto? Me dijeron que walked, que studied, que cried, que lived, porque son verbos que terminan en ed. La regla me dice ed. Ese es el pasado de los verbos regulares. Y así fácilmente me encontré con que walked es un pasado de un verbo regular. Lived es un pasado de un verbo regular. Cried es un pasado de un verbo regular, ¿cierto? Eso quiere decir que el primer verbo que vemos en la lista, que lo leemos taught, como si fuera T-O-T, taught, taught, es un verbo irregular, ¿cierto? Es un verbo irregular y sabemos que es irregular porque su pasado no termina en ed. Muy bien. Walked, me dijeron ustedes que es un verbo regular porque sí termina en ed. Ya vamos a ver las formas en presente, ¿listo? Por lo pronto solo estamos mirando si son regulares o irregulares. Studied, me dijeron que studied. Paula Andrea me dijo también que studied es un verbo regular, lo mismo Andrea me dijo que es un verbo regular. Gave es un verbo irregular, miren que no termina en ed. Became es un verbo irregular. Cried, regular. Lived, regular. Did, irregular, right? Y nos damos cuenta que los verbos regulares tienen algo en común, terminan en ed. Mientras que los verbos irregulares pueden tener cualquier terminación. Ese primer verbo que dice taught, taught, es el pasado de un verbo muy conocido. Es el pasado de un verbo que nosotros practicamos muchas veces. Ese verbo se llama, conocemos el presente del verbo taught. Miremoslo en la lista, si tenemos por ahí la lista a la mano. Miramos el pasado y de ahí vamos a el presente. ¿Y lo conocemos? Paula Andrea me dice que ese es el verbo teach. Very good, Paula Andrea. Ese es el verbo teach, enseñar. Es el verbo para el que nosotros nos estamos preparando, ¿cierto? Para enseñar. Ese es el verbo teach. Y miren, Diana, muchas gracias. Miren cómo cambia del presente, que es teach, que Paula Andrea y que Diana me escribieron ahí en el chat, al pasado, que es el que estamos viendo en pantalla, taught.
Tiene hasta un número diferente de letras, casi que lo único que coincide es la T del comienzo. Del resto todo es diferente. So, eso es un clásico verbo irregular, totalmente diferente. Muy bien. Ese verbo teach significa enseñar. Si no lo conocíamos, me imagino que ya lo anotamos ahí en nuestros apuntes, ¿verdad? Teach en presente, taught en pasado y en español significa enseñar. Vamos con el siguiente, que es un verbo regular, walked. Ese sonido ed al final no lo vamos a leer ed, sino como si hubiera una T ahí, solamente en la pronunciación. Walked. Practiquémoslo en la casa, por favor. Walked. Ustedes me dijeron que es un verbo regular porque termina en ed, ¿cierto? ¿Qué significa el verbo walk en presente, sin el ed? Walk. Jennifer me dice caminar, Paula Andrea me dice caminar, very good. Ángela me dice, el presente de ese verbo es walk, hasta la K. Muchas gracias, Ángela, tienes toda la razón. Walk, hasta la K. Ese es el presente del verbo y en español significa caminar. Ya sabemos que es un verbo regular y es un verbo que también hacemos a diario, ¿verdad? Vamos con el siguiente, study. Este verbo espero que también lo hagamos a diario. Todos los días debemos hacer este verbo. Es un verbo regular, pero este verbo tiene una condición especial y es que para hacerlo regular le cambiamos una letrica. ¿Cómo se forma ese verbo en presente? ¿Cuál es la forma en presente de ese verbo studied? ¿Cómo le hacemos para ese verbo en presente? Brian, muy bien. Paula Andrea, very good. Study, ¿cierto? Study. Y tenemos una terminación en Y. Study. María Paula, very good. Study. Este verbo que conocemos todos, que es el verbo estudiar, es un verbo regular. Y cuando nos encontramos con el verbo estudiar, study, y lo vamos a escribir en pasado, le cambié esa Y del final, ¿cierto? Le cambié esa Y del final y le puse I latina, I de puntico. Y ahí sí le puse la terminación ed. Esa es una de las reglas. Esos verbos que terminan en y que antes viene una consonante, en este caso la D de dedo, ¿cierto? Le cambio la Y le pongo ed. Muy bien. Escribamos rápidamente en el chat. Yo estudié inglés la semana pasada. Recuerden que la palabra inglés va en mayúscula inicial, que es estudié inglés la semana pasada. Y esa es una muy buena oración para que pongamos nosotros en el primer punto, el punto de writing de nuestra tarea 6. Yo estudié inglés la semana pasada. I studied English last week. Very good, Brian. Diana, en pasado, ahí me escribiste el verbo en presente. Vamos a escribirlo en pasado, Diana. Paula Andrea, very good. Angela, very good. Angie Paola, lo mismo, Angie Paola, me escribiste el verbo en presente. Vamos a escribirlo en pasado. Recuerda que es un verbo regular. ¿Listo? Muy bien, excelente. Ya vamos armando este primer punto de la tarea y lo vamos armando así. Muy bien, Diana, excelente. Very good, last week. Teacher, I last week studied English. Bien, pero no me separes el I del study. Ponle primero last Okay. week, I studied. ¿Listo? Deja la expresión de tiempo o bien al comienzo o bien al final, pero no separes el sujeto del verbo. Es la recomendación siempre. Ok, teacher, gracias. Tina, excelente trabajo, muy bien. Ahí está, Diana, sí, yo sé, yo sé. A veces cuando uno habla, es que nosotros hablando en español es más fácil hacer esas sílabas que tienen un sonido con una sola consonante y decir las. Entonces a veces cuando lo escribimos se nos pierde la T también por eso, ¿verdad? So, las. Muy bien, perfecto. El siguiente verbo se llama gave. Es un verbo regular, irregular, es irregular, gave. Y su presente es el verbo, Paula Andrea, give. Very good. Es el verbo give. Vamos tomando notas si no conocemos estos verbos, ¿listo? Angela, muy bien. Diana, very good. Ahora sí en español, ¿qué significa ese verbo give? Jennifer, muy bien. ¿Qué significa ese verbo give? Dar. Excelente. Andrea, Paula, Diana, Jennifer, es el verbo dar o regalar, Diana, muy bien, sí, correcto. Dar o regalar, very good, Angie, Paola, el verbo dar.
Very good. Siguiente, became. Recuerden que en esta lista ya están en pasado, ¿no? Became es un verbo irregular. ¿Cuál es su presente? Paula Andrea me dice que el presente es become. Este es uno de esos verbos que generalmente está como de primeritas o de segundas en la lista de verbos irregulares. A veces las listas comienzan con el verbo to be y luego viene become, generalmente, ¿no? Pero son muchos verbos, entonces hay listas que son diferentes. Become, become, muy bien, very good. ¿Qué significa el verbo become? Llegar a ser. Very good, Andrea del Pilar, Paula Andrea, very good. Llegar a ser. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a estudiar una carrera de licenciatura en lenguas extranjeras, ¿verdad? Cuando nos graduemos, nosotros llegamos a ser licenciados en lenguas extranjeras. Llegamos a ser profesores de lengua extranjera. Nos convertimos en, ¿verdad? Eso es lo que significa become. Convertirse, volverse, llegar a ser, ¿cierto? Very good. Convertirse. Very good, Jennifer. Una letrica que no nos cambia nada en este momento. Very good. Siguiente, cried. Ese es un verbo muy triste, cried. Y es un verbo regular. En este verbo aplicamos la misma regla del verbo study, estudiar. Una Y final consonante y esa Y final la cambiamos por una I latina, I de puntico, ed. So, cry, Diana, cry, llorar, Paula Andrea, cry, very good, Angela, llorar, very good. Espero que si ustedes hacen este verbo, sea de la risa, o sea, de alegría, pero que no sea por tristeza, very good. El verbo cried. El siguiente verbo se llama lift. Recuerden, le vamos a poner un sonido como si fuera una T al final. Lift, lift. Verbo regular, es un verbo que conocemos de siempre, ¿cierto? ¿Cuál es el presente del verbo lift? Light. Sí, Light. pero, sí, pero la pronunciación es con I. Live, Oh, live. live, very good. Si nosotros decimos life, nos va a sonar más a la palabra vida, que se escribe con F, y no tanto al verbo vivir, son palabras bien parecidas. Live, very good. Y sabemos que ese verbo en español se llama vivir, very good. Vivir. 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 Excellent. Muchos de ustedes vivieron en una ciudad o en un pueblo diferente a la que viven ahorita, ¿cierto? Yo podría decir, por ejemplo, yo viví en, pongamos un nombre de un municipio o de una capital. Yo viví en Valledupar, por ejemplo. Ahora no, ahora vivo en, no sé, Cartagena. Yo viví en Valledupar. ¿Cómo digo eso? I live in Armenia, Quindío. Diana, en pasado, ¿cierto? Eso quiere decir que ya no vives en Armenia. Ahora vives en otro lugar diferente. Porque si sigues viviendo en Armenia, pues no sería un pasado simple, sería un presente solamente. I lived in Bogotá, I lived in Valledupar, very good. I lived in a town, Angela, y ya no vives en un pueblito, ahora vives en una ciudad más grande, very good. I lived in Valledupar. I live in Espinal, Andrea, me estás diciendo en presente. Eso quiere decir que todavía vives en el Espinal, Tolima. O si ya no vives ahí, en pasado, ¿no? Le ponemos la D a eso. Tú me cuentas. I lived in Bogotá, Paula Andrea. I Suele live pasar, Diana. in Tinjacá. In Tinjacá. Very good, Lina. ¿Ya no vives en Tinjacá, Boyacá? No, teacher. I live in Chiquinquirá. En Chiquinquirá. Very good. Ah, pero es cerquita. Very good. Excellent, very good. Son cosas del pasado. Si es en este caso el verbo live, le vamos a poner tetero. I lived in Tinjacá. Now I live in Chiquinquirá. La diferencia entre lift, live. Lift, live. Very good. El último verbo de esta lista se llama did. Did. Es un verbo irregular, por supuesto. ¿Cuál es el presente del verbo did? ¿Lo conocemos? Busquémoslo en la lista si no lo conocemos.
presente del verbo live. Perdón, del verbo did. Muy bien, Paula Andrea, es el verbo do. Verbo do que no es el auxiliar do, sino el verbo do. ¿Qué significa qué, Diana, Paula Andrea? ¿Qué significa ese verbo do? Hacer, Andrea del Pilar, Paula Andrea, very good, es el verbo hacer. Angela, to do, very good. El verbo hacer, hacer. Con este do hacemos la tarea, ¿cierto? Hay algunas cosas que las hacemos con make y otras cosas que las hacemos con do. Y la tarea, por ejemplo, la hacemos con do. La tarea siempre vamos a decir the homework. Si nosotros lo conocemos, de pronto en el colegio lo vimos, nos lo enseñaron en las clases de inglés, the homework. Yo quiero decir que yo hice mi tarea hace 2 días. Yo hice mi tarea o yo hice la tarea hace 2 días. Miren que vamos juntando las cositas que hemos visto. Yo hice o mi tarea hace 2 días. Yo hice la tarea hace 2 días. Angie Paola, nos faltó el verbo en esa oración, Angie Paola. Lo demás está bien, pero nos faltó el verbo, correcto, sí. Angela me dice, I did my homework 2 days ago. Angela, déjame decirte que esa oración está perfecta. I did my homework 2 days ago. Jennifer me dice, 2 days ago, I did my homework. Y miren lo bonito de estas dos oraciones, de la de Angela y de la de Jennifer. En estas dos oraciones tengo la expresión de tiempo ubicadas en momentos diferentes, o bien al comienzo o bien al final, pero en ninguna de las dos oraciones interrumpe el sujeto y el verbo. Eso es súper importante. Ambas oraciones están correctas. 2 days ago, I did my homework. Hace 2 días, yo hice mi tarea. Y Angela me dice, yo hice mi tarea hace 2 días. Very good. Excellent. Miren que ahí nos van saliendo y nos van saliendo más ejemplitos y formas como podemos nosotros hacer nuestra tarea. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Vamos a seguir avanzando. Ya tenemos la forma de nosotros poder decir en diferentes momentos, diferentes acciones que hicimos en el pasado para poder completar con nuestra tarea. Recuerden que son 5 oraciones afirmativas. Buscamos el verbo que querramos, si es salir, saltar, visitar, comer, el verbo que necesitemos. Lo buscamos en el diccionario para conocer cómo se dice ese verbo y luego vamos a la lista de verbos irregulares. De pronto en la lista de verbos irregulares está. ¿Qué pasa si yo busco un verbo que no conozco, lo busco en la lista de verbos irregulares y resulta que no está en la lista de verbos irregulares? ¿Qué hago entonces para saber el pasado de un verbo que yo no conozco, que lo busqué en la lista de verbos irregulares y que no está? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué podría suceder en ese caso? Decir, por ejemplo, que yo salté la cuerda la semana pasada, porque me encanta hacer ejercicio y en el gimnasio salté la cuerda. Bueno, eso es un ejemplo, no es un ejemplo real para mí, pero supongamos. Y resulta que el verbo saltar yo lo busqué en el diccionario y me dice que es jump. Jump, ahí lo estamos escribiendo en el chat. Como yo no conozco el verbo jump, fui a la lista de verbos irregulares y busqué jump, 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 no aparece ese verbo ahí. ¿Qué pasa entonces con ese verbo jump? ¿Cómo lo utilizo yo en pasado para decir yo salté? Porque es un regular, Mónica Yulixa, very good. Lo más probable es que si yo no encuentro el verbo en la lista de verbos irregulares, con un 99% de probabilidad es un verbo regular. Por eso hay lista de verbos irregulares, pero generalmente no hay lista de verbos regulares, porque los regulares siguen una misma regla, no se necesita una lista. Entonces, Mónica, resulta que yo quiero decir que yo salté la cuerda. Lo primero que tengo que hacer es ponerle forma en pasado a ese verbo, ¿cierto? Y como yo ya sé que los verbos regulares terminan en ed, pues le agregué ed. Jumped. Sonido de T al final, ¿no? Jumped.
Listo, me quedó el verbo en pasado. Y yo quiero decir, yo salté la semana pasada. No le vamos a escribir la cuerda, solamente yo salté la semana pasada. ¿Qué puedo yo decir ahí? Yo salté la semana pasada. Angie Paola, I jumped last week. Jennifer, I jumped. Diana, I jumped last week. Así de fácil armamos oraciones en pasado simple, ¿cierto? Last week I jumped. Very good, Paula, Diana, Jennifer, Angie Paola. Muy bien. Y ahí con la ayuda del diccionario, recuerden, por favor, no nos vamos a usar los traductores. El diccionario sí para saber cómo se dicen las palabras, pero si nosotros no hacemos este proceso, Diana, mira, te voy a escribir ahí cómo se dice, the rope, esa es la cuerda. Si nosotros no hacemos el proceso mental de ponerle, de buscar si es regular o si es irregular, que si es regular, cómo le pongo esa terminación ED, si no hacemos eso no los vamos a aprender. Recuerden que utilizar un traductor, pagarle a un bicitaxista para yo aprender a montar bicicleta. No, él me va a llevar y me va a traer, pero yo al final no aprendo a montar bicicleta. Por eso es importante que nosotros hagamos el esfuerzo de pedalear. ¿Y cómo pedaleamos? Buscando el verbo, escribiendo, estudiando, buscando la lista de verbos irregulares, escribiendo mis propias oraciones, cometiendo mis propios errores. Si no, no lo voy a aprender, ¿vale? Entonces, por favor, si tienen traductores descargados en su celular, elimínenlos, ¿vale? Utilicemos, eso sí, diccionario. Esa va a ser nuestra herramienta fundamental, el diccionario. Ok, very good. Diana, así se dice la cuerda. Cuéntame entonces, ¿cómo diría yo? Yo salté la cuerda o yo salté el lazo, depende como ustedes le digan. Yo salté la cuerda hace 2 días. Yo salté la cuerda hace 2 días. Mientras ustedes me escriben ese ejemplo, vamos a seguir avanzando y vamos a avanzar con la parte que es mucho, mucho más fácil y mucho más sencilla. Diana, I jumped the rope 2 days ago. I jumped the rope 2 days ago. Angie Paola, Diana, very good, excellent. Ahí te faltó una letrica, Angie Paola, pero está bien el ejemplo. Vamos a pasar entonces, ya vimos cómo hacer las 5 oraciones afirmativas, ¿verdad? Buscamos si el verbo es regular o irregular, depende de si es o no es, vamos a la lista o yo mismo le pongo la terminación ed y listo, no es más. Stephanie, very good. Creo que hasta ahora leo tus mensajes, Stephanie. Very good, gracias por participar. Pero me dice la tarea que también tengo que hacer 3 oraciones negativas. Las oraciones negativas son muchísimo más fáciles que las oraciones afirmativas. Porque en las oraciones negativas no me importa si el verbo es regular o irregular. No me importa. En las afirmativas sí, pero en las negativas no. ¿Qué voy a necesitar yo? Y ahorita me mencionaba por ahí, Ángela me mencionaba que un auxiliar, correcto. Vamos a necesitar para las oraciones negativas utilizar un auxiliar. Y ese auxiliar se llama did, D-I-D, did. Ese auxiliar did yo lo puedo utilizar de 2 formas. Obviamente estoy negando, ¿no? Lo puedo utilizar de 2 formas. Did not, las 2 palabritas separadas, o didn't. Practiquemos, didn't. Y con ese didn't ya estoy haciendo la negación del pasado. I jumped the rope 2 days ago, creo que es así. No, Stephanie, lo hiciste perfecto, así quedó muy bien. I jumped the rope 2 days ago. Yo salté la cuerda hace 2 días. Very good. Resulta que este auxiliar didn't o did not lo vamos a utilizar siempre con la forma base del verbo. La forma base, es decir, la primera columna de la lista de verbos irregulares o el verbo en presente, si le queremos decir así. Porque precisamente ese verbo ya no va a cambiar a pasado. Es como si lo utilizáramos en presente. Por eso es que ya no importa si es regular o irregular. ¿Listo? Miren esta oración que está apareciendo en pantalla. Dice, I went to work yesterday. I went to work yesterday. Primero, el verbo de esta oración. ¿Cuál es el verbo? Díganme, de todas esas palabritas, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Work. Ok, el verbo de esta oración se llama went. No es tanto work, sino went. Porque work simplemente es el objeto, es decir, ¿a dónde fui? Al trabajo. Y ese verbo went, que ustedes identifican ahí, es el pasado
de un verbo, ¿verdad? Ya sabemos que es irregular porque no termina en ed. ¿De qué verbo es went el pasado? ¿Cuál es el presente The de ese go. verbo went? De go, correcto. Miren que es un verbo totalmente diferente, ¿cierto? En presente es go, que significa ir, y en pasado es went, que significa fui o fuiste o fuimos, verbo ir en pasado. Totalmente diferente. Ahora, lo que yo quiero decir es, bueno, I went to work yesterday es una oración afirmativa. Yo fui al trabajo ayer. I went to work yesterday. Yo fui al trabajo ayer. Pero si yo quiero hacer una oración negativa de esta misma oración, yo tendría que decir yo no fui. Y miren que para las negaciones necesito el auxiliar did not o didn't, ¿cierto? Entonces, vamos a decir la expresión I didn't go to work yesterday. Good. Un momento, por favor. Good. Entonces, no tenemos aquí nada más que mirar. Lo único que vamos a mirar es que efectivamente el auxiliar didn't esté pendiente, esté presente, esté ahí. Y el verbo vuelve a su forma en presente. I didn't go to work yesterday. Tengo dos elementos en esa oración que me está indicando que esa oración está en pasado. ¿Cuáles son esos dos elementos? Porque el verbo volvió a presente. Pero hay dos elementos que me dicen esta oración negativa está en pasado. ¿Cuáles son esos dos elementos? ¿Qué opinan ustedes? Dos elementos de esa oración me están indicando que la oración está en pasado. Es negativa, pero sigue en pasado. Ángela me dice que el auxiliar y el verbo. Dime. ¿Cómo cambia el verbo? Pero Stephanie, mira que el verbo volvió a presente, dice go. Ok. Mira lo que me dice Jennifer aquí en el chat. El didn't, que es el auxiliar del pasado, y la expresión de tiempo que me dice yesterday. Eso es absolutamente correcto, very good. El didn't, que es el auxiliar, está en pasado. Y la expresión yesterday, por eso les decía yo al inicio de este taller, yesterday y las expresiones de tiempo son fundamentales en el pasado. Siempre es necesario que estén, es muy importante que estén. Acostumbrémonos a escribir siempre una expresión de tiempo en pasado. Muy bien, excelente, muy bien, buen trabajo. I didn't go to work yesterday. ¿Listo? Con esto tan sencillo, ya podemos nosotros escribir nuestras tres oraciones negativas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio súper rápido, me quedan 3 minuticos. Entonces, de las oraciones que escribimos ahorita, que escribimos varios ejemplos en pasado, vamos a tomar algunas para escribirlas en negación del pasado, ¿listo? Una que me acuerdo que decíamos ahorita era yo salté la cuerda ayer. Vamos a cambiarla a yo no salté la cuerda ayer, ¿listo? Yo no salté la cuerda ayer estuve muy ocupado, no me dio tiempo de hacer ejercicio, entonces, no, yo no salté la cuerda ayer. ¿Cómo me queda esa oración? Recordemos que vamos a utilizar el auxiliar didn't y el verbo vuelve al presente, el verbo vuelve a su forma básica. Del resto es igualito, del resto no nos cambia nada. ¿Cómo nos quedó esa oración? Yo no salté la cuerda ayer. Jennifer, I didn't jump yesterday. Paula Andrea, I didn't jump the rope. Very good. I didn't jump rope yesterday. I didn't jump the rope yesterday. Esas oraciones están todas muy bien. Sí, Jennifer, se te olvidó la partecita de la cuerda, pero lo del verbo quedó perfecto. Very good, excellent. Facilísimo, ¿cierto? I didn't más el verbo en presente. Y listo, ya ahí nos quedó la oración. Vamos a buscar otra, En una decíamos, a ver, ¿qué otra tenemos por ahí? Ok, yo hice mi tarea hace 2 días. Voy a escribir, yo no hice mi tarea hace 2 días. No se dejen confundir.
porque el verbo do es diferente al auxiliar do. ¿Listo? So, yo no hice mi tarea hace 2 días. I didn't jump the rope yesterday, María Paula, very good. Yo no hice mi tarea hace 2 días. Stephanie, I didn't jump the rope 2 days ago, very good. Yo no hice mi tarea hace 2 días. Yo no hice mi tarea hace 2 días. Recuerden que tenemos didn't, que es el auxiliar, más el verbo en presente. Angela, I didn't, quítale el to, I didn't do. Quítale ese to de la mitad, ¿vale? I didn't do my homework 2 days ago. Lo hiciste muy bien, Angela, muy, muy bien. Quítale el to y nos queda perfecto. I did not do 2 days. No, Angie Paola, recuerda que la expresión de tiempo no me interrumpa nada de la oración. O bien al comienzo o bien al final, ¿vale? Pero que no interrumpa la oración. Entonces el 2 days ago, déjalo para el puro final. I didn't, te faltó el verbo, Stephanie. I didn't do my homework 2 days ago. Diana, I didn't do my homework 2 days ago. María Paula, te faltó el verbo también, María Paula. I didn't do my homework 2 days ago. I didn't do my homework. Paula Andrea, very good. Angela, I didn't do, very good. Excellent. Very good, people. Stephanie, I didn't do my homework 2 days ago. Eso está muy bien. Very good, people. Ahí ya estamos diciendo oraciones negativas. Asimismo armamos cualquier oración negativa para contar 3 cosas que yo no hice la semana pasada. Vamos con el último ejemplo. En el último ejemplo vamos a tomar el de vivir. Ustedes me dijeron, por ejemplo, yo viví en Valledupar, habíamos puesto un ejemplo, o yo viví en Bogotá. Vamos a escribir, yo no viví en, y le ponemos el nombre de un pueblo o de una ciudad. ¿Listo? I didn't do my homework 2 days ago. Ahí te quedó bien, Stephanie. La última que me escribiste está bien. I didn't do my homework 2 days ago, Stephanie. Esa está bien. Stephanie Mosquera. Bueno, es que tengo a Stephanie Londoño y a Stephanie Mosquera. Stephanie Mosquera, I didn't do my homework 2 days ago. Muy bien, las dos Stephanies tienen muy bien su trabajo. Diana, I didn't live in Bogotá. I didn't live in Tunja. I didn't live in a town, Angela. Very good. I didn't live in Pasto, Paula Andrea. I didn't live in Ibagué. Very good. Espero que sean oraciones reales, ¿no? En este caso sí pueden ser oraciones reales. Y ustedes me cuentan una ciudad o un pueblo en donde no vivieron. Y esa es más fácil de hacer. Very good. Sin embargo, sean ciertas o sean falsas, las oraciones están correctas. I didn't live in Ibagué, I didn't live in Pasto, I didn't live in Bogotá. Very good. Para terminar, me queda un minutico. Para terminar, cuéntenme por favor una cosa que ustedes no hicieron esta semana que se está acabando. Una cosita que ustedes no hicieron esta semana que se está acabando. Diana, la diferencia es que si tú me dices que no viviste en un lugar es porque tienes un tiempo específico. Por ejemplo, yo no viví en Bogotá cuando era niño. Eso yo ya no lo puedo cambiar porque ya no soy niño. Pero si tú me dices yo no he vivido, es porque hay posibilidad de que sí lo puedas hacer en el futuro. Esa es la diferencia entre un presente perfecto y un pasado simple, ¿vale? Lo haríamos con tiempo de presente perfecto. I haven't lived in Bogotá, por ejemplo. Pero pues eso ya es tema del segundo nivel. Esa es la diferencia principalmente, el presente perfecto y el pasado simple. Y el pasado simple tiene que ser un tiempo específico, algo que ya no va a poder cambiarse. ¿Listo? Una cosita que ustedes hicieron durante esta semana, que no hicieron, perdón. Una cosita que no hicieron esta semana. Ángela, ¿no hiciste tus ejercicios esta semana? ¿Qué pasó? Ok, very good, tu ejemplo está bien. Stephanie, ¿tú no te ejercitaste esta semana? ¿No hiciste ejercicio, Stephanie? Ok, very good. La oración está bien, pero espero que puedas hacer ejercicio en la siguiente semana. Bueno para la salud. Very good, people. Ok. Este, chicos, es el resumen de lo que debemos hacer para la primera parte de la tarea. Good. Angie Paola, ¿no fuiste a la casa? Angie Paola, toca ir a la casa esta semana. Muy bien, very good. Entonces, caballeros, señoritas, muchísimas gracias por su participación. Ya debo cerrar la sala porque viene una clase diferente. Muchísimas gracias por haber estado acá. Recuerden, 5 oraciones afirmativas, 3 oraciones negativas, 5 cosas que sí hicimos esta semana, 3 cosas que no hicimos esta semana y las publicamos en el foro. Durante esta semana vamos a ir hablando de la siguiente parte de la tarea, del speaking, de la grabación, todo eso. Pero por ahora, las 8 oraciones
son las que vamos a ir publicando con lo que vimos hoy. ¿Listo? Un abrazo inmenso, Dios los bendiga y nos vemos durante esta semana en un próximo encuentro. Cuídense mucho.